Creo que todos atravesamos por la vida momentos en que lo que más nos castiga no es lo que nos ocurre como tal, sino no entender por qué pasan. Muchas ocasiones, una de nuestras expresiones más naturales es decir: si solo entendiera por qué estoy pasando lo que me está ocurriendo, la vida fuera más ligera. Quizá tendría que pagar el mismo precio, pero podría comprender que esto tiene sentido, tiene razón, tiene propósito. Y es que todos tenemos una fe en Dios, en que cosas que pueden ocurrir no ocurrirán tan mal. Sin embargo, todos llegamos en esos días en que están recortando personal en el trabajo, creyendo que somos hijos de Dios, que ya oramos, que ya creímos en el Señor, y decimos: no, a mí no me va a pasar, yo soy hijo de Dios, le va a pasar a cualquier otra persona menos a mí. Y cuando llegas a leer la lista, eres el primero que está ahí, y no se comprende por qué cosas buenas ocurren a gente mala y cosas malas ocurren a gente buena. No debería suceder eso en la vida, pero de pronto tienes que cerrar un negocio que comenzaste con fe. Tienes que bajar la cortina de ese negocio que iniciaste creyéndole a Dios, hasta quizá con un pacto económico. O quizá te has visto frente al escritorio de un abogado firmando las escrituras de tu casa para traspasarlas y tener que pagar esa deuda en la que no creíste tener que haber llegado a ese punto final. Y son cosas que te preguntas por qué ocurren. Lo cierto es esto: todos atravesamos por zonas de oscuridad en la vida. Todos atravesamos momentos de tinieblas en la vida, y son momentos en los que parece que Dios nos dejó en el más profundo del olvido. Son momentos en los que parece que Dios nos metió en la última habitación de la casa, le puso llave, tiró la llave por allá, se fue de vacaciones, se olvidó de nosotros. Y de pronto, cuando alguien te dice: Dios está contigo, tú dices: sí, Dios está aquí en la tierra, pero debe estar exactamente del otro lado del mundo donde yo estoy, porque no me llueve en mi milpita y no sé qué es lo que está pasando conmigo. Y generalmente estos son los momentos en los que estamos tentados, no importa tu nivel de fe, a abandonar nuestros sueños, a parar nuestra carrera, a bajar la guardia. Estamos tentados a dejar nuestro crecimiento espiritual, a soltar nuestras metas, a olvidarnos de nuestros propósitos. Porque son esos días en los que parece que la frustración, la duda se instala como un huésped indeseable que se niega a salir del corazón. Y no sé si te ha ocurrido, pero esos son días en los que parece que no son propicios ni para orar. No te sientes ni honesto ni para orar, porque tú dices: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y yo lo que veo no es ni bueno, ni me siento ni agradable ni para mí, mucho menos creo que mi oración pueda ser agradable a Dios, y la situación no la veo absolutamente nada perfecta. Y son momentos en que eres confrontado con la fe que dijiste creer, con tu sistema de valores, con tu sistema de creencias, con lo que sostenía de pronto tu vida. Y yo sé que aquí hay gente que entiende de lo que hablo, desde aquellas personas que han tenido que sepultar a un hijo, porque no es normal que en la vida mueran los niños y los adultos o los viejitos sigamos viviendo. Se supone que los más grandes son los que vayamos a la tumba, y es incongruente que tengas que tener un dolor porque tuviste que enterrar a un nieto, a un sobrino, tuviste que sepultar a un hijo, y son cosas que no comprendes. Y quizá puedas aceptar que de pronto un anciano muera, pero es difícil poder reconciliar la idea de que alguien como un bebé tenga que ser sepultado. Y la frustración se queda como ese huésped indeseable. La frustración parece que se arraiga a tu corazón. Cuando de pronto tienes que cancelar ese proyecto que parecía que estaba bien, cuando tienes que renunciar a la universidad porque no hay cómo seguir pagando la carrera, cuando tienes que firmar un divorcio, cuando tienes que perder un empleo. ¿De qué te estoy hablando? Tiempos de oscuridad.
tiempos de oscuridad. Ahora quiero decirte esto: no es Dios el que te apaga la luz en la vida. No es Dios el que te baja el switch, pero siempre va a ser Dios el que en medio de tu oscuridad va a meter su mano para sacar la materia prima y preparar el siguiente gran milagro en tu vida. Siempre va a ser Dios el que va a escribir la siguiente historia de tu vida. ¿Alguien puede decir lo creo? Son momentos que en el instante no lo entendemos, pero tiempo después nos damos cuenta que eran parte del plan de Dios. Porque si no hubieran ocurrido algunas cosas que eran terriblemente incomprensibles, la mayoría de ellas aquí mismo en la tierra nos enteramos por qué ocurrió. Hay unas cosas que solo en la eternidad podemos entender, pero muchas de ellas después de unos años vas a decir: ahora entiendo por qué perdí ese negocio, ahora entiendo por qué no logré esta meta, ahora entiendo que por qué esa frustración de pronto no me mató, pero me hizo más fuerte. Ahora entiendo por qué Dios permitió tal o cual cosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios te mira como una semilla. Escucha, hoy en esta mañana quisiera me ayudaras con un poquito de imaginación y te pudieras ver como una semilla. Di conmigo: soy una semilla. Si yo tuviera una semilla, perdón, y la pusiera aquí, esta semilla fuera muy feliz en medio de esos cantos maravillosos que escuchamos, en medio de esa sinfonía de voces que subió al cielo en esta mañana. Esta semilla sería increíblemente plena y feliz escuchándolos a ustedes, adorar a Dios. Este aire acondicionado que no sudaría, que no tendría problemas de incomodidad, los saludos de ustedes, la atención de ustedes, las luces, el ambiente, la gente, el clima, que las relaciones personales. Esta semilla estaría feliz, pero te voy a decir una cosa: jamás esta semilla podría sacar el bosque que Dios puso dentro de ella. Esta semilla necesitaría un poco de oscuridad allá abajo, necesitaría un poco de presión, un poco de calor, de incomodidad, necesitaría un poco de dolor al abrirse, al quebrarse. Quizá no lo entendería en ese momento. Diría: ¿por qué tienen que caminar sobre mí? ¿Por qué me aprieta tanto? ¿Por qué tanta presión? ¿Por qué tanto sudor? ¿Por qué tan caliente? Quizá ella no lo sabe, no lo entiende. Quizá está preguntándose, y el sembrador, quizá tú que eres el sembrador, le dirías que lo que tú no entiendes, que este proceso de oscuridad, de presión, de dolor, de quebranto, este tiempo de incomodidad, de calor, es importante, es necesario para que puedas dar a luz la genética que hay dentro de ti. Ahora, si tú lees la Biblia, si tú has leído un poco la Biblia, te vas a dar cuenta. Y si no la has leído, has escuchado historias de hombres y mujeres que todos ellos, para sacar la historia de fe que inspira nuestra vida hoy, todos ellos tuvieron su tiempo de oscuridad, tuvieron su tiempo de incomprensión, tuvieron incluso su tiempo de frustración con su fe. La Biblia, escúchame por favor, la Biblia no es una compilación de predicaciones de púlpito. La Biblia es un documento histórico. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo no porque la Biblia lo dice. Ya sé que algunos van a decir: ¿cómo que no crees? Porque no creemos la resurrección, y el domingo pasado fue resurrección, se conmemoró porque la Biblia lo diga. Lo creemos porque la Biblia tiene documentos históricos, verídicos, comprobables, arqueología, antropología social, historia documentada, que concuerda perfectamente con aquellas cosas que le dan una ruta a tu fe y te dice: el Dios que tú el Jesús que tú le dices Dios, resucitó, está vivo, y si está vivo requiere respuestas de mi corazón. Y cuando tú lees todo lo que pasaron muchos hombres, no esconde errores, no esconde fracasos, no esconde pecados, no esconde frustraciones de esa gente. Tuvieron sus dudas todos ellos, pero el resultado de ese tiempo de oscuridad que está registrado como una documentación, de pronto nos indica que es tan parecida nuestra vida a la vida de ellos, porque hubo frutos en su vida que no pudieron cocinarse
en otro lugar que no haya sido tiempos de aflicción, tiempos de oscuridad, tiempos de cosas que pasaron incomprensibles. De pronto un hombre que se levanta en la mañana y su cama era de plumas de ganso en Egipto. Esa mañana 4 negros fornidos con taparrabos lo van cargando hacia su spa. Lo cargan, lo ponen, le dan masaje, le dan su desayuno especial, lo bañan con leche, ¿verdad? Le ponen sus mascarillas, le dan su masaje. Esa mañana él no sabía que era la última vez que estaría levantándose de su cama de esa manera, porque a mediodía se encuentra con alguien que está golpeando a uno de su raza, de su pueblo. Él ya estaba enterado y entonces, lleno de furia, lo mata y se da cuenta que era la última vez que estaría en el palacio, porque en la mañana se levantó como señor de Egipto y en la tarde estaba huyendo del faraón porque lo quería matar. Seguramente él se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué me sucedió esto? Señor, creo que me has abandonado. ¿Cuál es el plan que tienes? Es que no te entiendo. No se supone que tú eres bueno, no se supone que tus promesas son verdad. Entonces no entiendo por qué me has abandonado. Sin embargo, 40 años de oscuridad en los que tuvo que cuidar chivos que ni siquiera eran suyas, en los que tuvo que cuidar animales que ni siquiera podía tocar como suyas. Le enseñaron cosas, cocinaron cosas en su carácter y en su temperamento que jamás pudieran sido cocinadas en la luz de la comodidad. Esos 40 años que él pasó en Egipto eran tan necesarios para formar el carácter de un hombre obediente, que a la voz de un Dios que le dijera: levanta la vara porque voy a abrir el mar, no tuviera la menor pizca de duda y la levantara con toda fe. Pero esa fe se cocinó en 40 años de oscuridad. No sé si me estoy explicando, pero esas cosas que de pronto no tenemos explicación tienen propósito. No todo tiene explicación, pero todo tiene propósito. Una jovencita huérfana que se quedó sin padres en un pueblo olvidado, una niña anónima totalmente, nadie la conocía. Ella solamente soñaba cómo serían las recepciones en el gran salón del trono allá en el palacio. Ella soñaba un día cómo sería una recepción de ese tipo. Ella era una niña que solamente fantaseaba en ese pueblo. Ella no era conocida, pero en medio de esos años de oscuridad, de olvido aparente, de anonimato, Dios estaba preparando la prudencia, la sagacidad, la sabiduría de una niña que Dios usaría años después como el medio para salvar a toda una nación. Ese hombre llamado Elías, que de pronto se mete dentro de una cueva y le dice: Señor, ya mátame. Y en la oscuridad de la depresión de esa cueva está lamentando sus días y sus resultados y sus frustraciones. El Señor baja, mete su mano en la oscuridad y saca al hombre que nos presenta el siguiente gran milagro que nos inspira tanto, ese hombre Elías. ¿Sabes qué te quiero decir? Que todos pasamos como seres humanos momentos de oscuridad. Todos. Pero de esos tiempos de oscuridad, Dios tomará siempre, si tú permites, materia prima para hacer el siguiente gran milagro que va a bendecir tu vida y tus generaciones. Dios nunca es el que te apaga la luz, pero Él va a aprovechar la oscuridad para desarrollar dependencia, carácter, fe, que quizá nos hace falta. De hecho, en los lugares y en las zonas más oscuras de nuestras vidas es donde aprendemos a confiar en mayor medida a Dios. Oiga, señora, si usted tiene un hijo, usted entiende esto. Usted nunca va a orar con la misma intensidad, fervor, fe, tenacidad cuando su hijo está ardiendo en calentura a las 3 de la mañana y el siguiente médico está a 300 kilómetros de distancia, como cuando quizá usted está en la entrada de un hospital, porque no le queda de otra. Usted va a tener que orar como nunca y va a aprender a confiar a Dios como nunca, porque no hay en nadie más en quien poner la confianza. No sé si me estoy explicando, pero son momentos en la vida
que confrontan lo que creemos. ¿Sabes qué? Ahí en esos momentos se fortalecen los huesos de nuestra fe. Ahí se ensancha nuestra fe. Ahí crecemos. Ahí cuando hay una deuda que parece que te va a llevar a la cárcel. Ahí cuando parece que tu matrimonio está a punto de quebrarse. Allí es donde aprendes a confiar en Dios. Ahí donde tu dependencia de Dios se afirma como nunca antes. Escúchame, en los tiempos de crisis, de oscuridad, es cuando aprendemos a priorizar los correctos valores en la vida. Ahí es cuando podemos ordenar nuestra vida. Mientras no tenemos algo que atente contra nuestra vida, comodidad, contra nuestra luz en la que andamos cotidianamente, no vemos lo eterno. Nos enojamos porque subió el tomate y nos enojamos porque no me habló la amiga y porque hicieron una reunión y no me llamaron, y porque vemos lo corto, vemos lo terrenal, vemos lo inmediato. Porque estamos tan cómodos que nos volvemos como cristianos chabelos, adultecentes que lloran por cualquier cosa que nos molesta, el calor, la incomodidad, una mala cara, y vivimos como gente hipersensible, que tiene que ser tocada, agarrado con pincitas. Porque cuidado, si algo nuestra fe se pone en duda, dejamos de ir a la iglesia. No me gusta esta, corro a la otra tampoco y le brinco a la otra. Hasta que tenemos un tiempo que confronte nuestra fe, afirme nuestros pasos, ponga a prueba nuestras raíces. Es cuando dejamos de mirar el aquí, el ahora, el yo, el mí, y aprendemos a mirar lo eterno, a valorar lo eterno, a poner en equilibrio las cosas que tienen de verdad valor en la vida. Ahí es cuando aprendemos a priorizar lo relevante. Pero mientras las cosas vayan bien, mientras estemos en la comodidad, cualquier cosa nos molesta. Casi de cualquier cosa nos quejamos. Ahí aprendemos tantas cosas. Yo recuerdo ese fin de semana en que yo llegué después de 11 días de secuestro. Entendí que había aprendido tantas cosas que ninguna predicación me había enseñado. Generalmente cuando predico, primero son cosas que Dios me habla y me las tengo que autopredicar, y son como mi terapia, y después las puedo enseñar. Pero ninguna de ellas me enseñó tanto como ese tiempo. Porque te puedo decir con toda verdad, 11 días estar secuestrado. Yo nunca he ido al infierno, pero literalmente es como haber estado en el infierno. Y son cosas que no tienen explicación lógica, pero entendí que tienen propósito. ¿Cómo un secuestro puede tener? Sí, es que no entiendes cómo. Porque me secuestraron un domingo a las 7:30 de la mañana en el púlpito. Y tú dices, ¿por qué secuestran a un siervo del Señor en la casa del Señor en el día del Señor? ¿Por qué? Una de dos: o debe andar muy mal, o yo no entiendo. No, pero hay una tercera. Quizá haya un propósito que solamente porque no lo entendemos no significa que no hay razón. Esa mañana entró por la puerta un comando de 6 hombres armados con armas de alto poder y empezaron a rafagar la iglesia, el techo. Y generalmente comienzo con la predicación o con un video, o comienzo a veces con un monólogo de alguien. Obviamente yo no tengo habilidad para eso, o con un breve sketch. Y a veces hacemos participar sorpresivamente a la gente, y creyeron las personas que estaban en el primer servicio que era parte de algo que daba introducción a la predicación, porque yo recién estaba iniciando la prédica. Así que mucha gente ni siquiera se asustó. Y yo lo primero que pensé es que cuando vi entrar a la gente, dije, este es un lugar público y seguramente pues vienen a buscar a alguien. No, lo primero que pensé es que venían a recoger las llaves de los autos
porque ya nos había ocurrido una vez. Y cuando vi que siguieron avanzando, dije, no, vienen a buscar a alguien que les debe algo. Pero cuando los vi aquí, dije, vienen por mí. Lo único que alcancé a hacer fue aventarle el micrófono a mi esposa y de las greñas, de los pelos, arrastrando, y con golpes me sacaron. 11 días. Aprendí algunas cosas que son peligrosas mencionarlas, como decirle a Dios, Señor, después de esto, lo que tengas que hacer con tal de ver tu gloria. Y eso es peligroso, porque quizás el Señor te diga, ¿de verdad lo que tenga que hacer? ¿Lo que tenga que permitir? Si lo vas a permitir y yo voy a ver tu gloria, permítelo, Señor. Qué peligroso, porque puedes permitir algo parecido como esto. Me sacaron, estar acostado en un catre viejo, con los ojos vendados, las manos atadas, los pies atados. Y después de 6 días, tú no sabes, por lo entumido de los golpes, te golpean y literalmente ya no sientes, porque estás tan hinchado que lo único que sabes es que estás vivo, pero no sabes si estás de pie, si estás acostado, si estás sentado, ya no sientes el cuerpo. Estás tan hinchado que ya no sabes qué posición estás. Y cuando te golpean solamente sientes los golpes que te retumban en la cabeza, de lo adolorido, de lo hinchado que tienes el cuerpo. Y en esas condiciones, estar acostado en un catre donde 3 jóvenes a un lado mío están viéndolas por la misma, y escuchar que a uno de ellos le arrancan los dientes con una pinza, los gritos de ese joven, yo te aseguro que en ese momento no estás preocupado y diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no pude terminar la serie que estaba viendo en Netflix? La gran tribulación me ha llegado porque no pude ir a ver los Avengers. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué a mí? No. Te ponen en prioridad la vida. Dejas de mirar las tonterías por las que a veces vivimos. No sé si me estoy explicando, pero son momentos en los que te ponen en perspectiva correcta. Lo que piensas es que si le arrancaron los dientes en vivo y tú estás oyendo los gritos y esa cama se está cimbrando de lo que está del dolor que está temblando, y tu cama se está cimbrando, después de él, quién sabe qué te harán a ti. Y ponte en orden con Dios, porque no sabes la verdad. O sea, o tienes una fe de que te alcanza hasta las nubes para decir, de esta yo voy a salir airoso. Pero cuando estás viendo que después al otro le meten un taladro y tarda más de 24 horas en morir, porque le meten un taladro en el oído y se desangra, y al otro le agarran un pedazo de hule y se lo meten en la boca, le ponen cinta y lo golpean hasta que el vómito le sale por los oídos, por los ojos y por la nariz. ¿Qué es lo que piensas que te puede ocurrir a ti? Y tú dices, ¿estaba yo robando? ¿Estaba defraudando? ¿Estaba asaltando un banco? ¿Estaba adulterando? ¿Me metí con la mujer de un hombre y entonces está vengando? No, estabas predicando la palabra de Dios. ¿Estabas en el bar? No, estabas en la iglesia. Explícalo. Yo no sé por la que tú estés pasando. Yo no sé cuál sea tu día oscuro. Yo no sé cuál día sea tu día malo. Pero el día malo no es para convertir tu vida en algo malo. Un momento malo no tiene que hacer de ti un monumento a toda la vida. Recuerdo una de esas ocasiones en que me quitaron la venda y ya podía yo ver. Tuve que tomar agua, nos llevaban corriendo por la sierra de pronto, porque empezaron una búsqueda. Tenía yo 4 días sin beber agua. No podía ni abrir la boca porque la lengua la tenía pegada al paladar. Pasamos por un arroyo, solamente le hice a un lado la lama verde que se hace en estos charcos. De ahí tomé agua. En una de esas noches recuerdo
que pasó uno de los sicarios y llevaba 2 picos y detrás de él venía otro con 3 palas. ¿Qué te puedes imaginar después de tantas sepulturas comunes que te encuentras en la República Mexicana? Habían muerto esos 3 jóvenes, ahora estaban otras 3 personas más, jóvenes también. Nos suben, avientan esa herramienta a la camioneta y nos avientan a nosotros a la camioneta. Nos llevan a un paraje desconocido por el clima y por el nivel de oscuridad. Creo que eran como las 2, 3 de la mañana. Ellos se bajan y empiezan a hacer la fosa común. De pronto entro en shock y estoy ahí. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Me pongo a cuentas contigo. Hay algo que tengo que confesar, hay algo que debo dejar en orden. O traigo a mi esposa y a mis hijos y los meto a mi mente y me voy con ellos en el corazón. Muero pensando en ellos, me los llevo en el corazón y en la mente, o resuelvo un asunto que tenga en conflicto, otra vez pensando en mí. Y en ese momento Dios pone en correcta prioridad el asunto y me dice: voltea a ver a tu derecha. Cuando volteo a ver, veo a esos 2 jóvenes y me dice: tú sabes si mueres a dónde vas, pero ellos no. Pero porque no ves salvación en ellos, estás viendo tu necesidad. Si pudieras ver prioridad correcta, entenderías por qué te traje acá o por qué permití que estuvieras acá. Yo volteo con esos jóvenes y empiezo a predicarles. Aquí se los digo delante del Señor, como un moribundo le puede predicar a un moribundo. Cuando te dicen tienes tus últimos 3 minutos, tus últimos 5 minutos de vida, ¿qué le dirías al otro que no conoce del Evangelio? Escogí mis mejores palabras, escogí los conceptos que pudieran explicar la salvación en el menor tiempo posible, y les hablé de una forma tan apasionada como por 4 minutos. Eran 2 jóvenes y uno de ellos empezó a llorar y me dijo: no es justo, eso que tú estás diciendo no es justo, porque si Dios fuera justo, yo no estaría aquí. Yo no tengo culpa, yo no sé por qué me trajeron aquí. Y el otro estaba llorando y le dijo: cállate, fulano, tú sabes por qué estamos aquí. Nos debería de dar vergüenza y aprovechar esta oportunidad. Y me dice: oiga, yo sí quiero lo que usted está diciendo. Y el otro estaba empezando a llorar más fuerte y a decir: es que no es posible, es que no es justo, es que Dios, ¿por qué permite esto? Y el otro dice: por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me recordó aquel hombre cuando dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Empecé a orar y le dije: repite conmigo. Repitió la oración de salvación, le entregó su vida al Señor. Y le dije: ahora déjame a mí orar por ti. Estaba yo orando por él cuando llegan los sicarios, abren la puerta, ya no pude orar por él. Nos bajan a los 3, nos amarran a los 3 espalda con espalda, nos sientan al borde de la fosa común, traen una pistola, le dan un balazo a uno de ellos, le atraviesan la cabeza y pude sentir el estertor de la muerte de ese joven retorciéndose sobre mi espalda y cómo su sangre empezó a pegar mi camisa con la suya. Puedes sentir literalmente a la muerte soplar sobre tu vida. Porque si estás amarrado con ellos, lo más común, lo más probable es que después de ellos o después de él, quizás sigas tú. No quizás, si ya estás ahí, seguro que sigues tú. Este joven muere. Van y traen toman el arma y le dan otro balazo al joven, al segundo joven. Se les desvía la bala, le dan en la nuca. No muere totalmente, ya no tiene balas, y en lo que van en la camioneta a traer y regresan, este joven está con los estertores de la muerte y puedo volver a sentir esa sangre caliente que se me pega a la espalda, batirme con la sangre de esos 2 jóvenes que se están muriendo. ¿Qué es lo que tú puedes pensar? El siguiente, el próximo, eres tú. Les hago corta la historia. De pronto estos jóvenes ya están ahí muertos, amarrados a mi espalda. Llegan ellos y empiezan a reírse como
no sé si eran demonios encarnados o empiezan a reírse de una forma muy extraña y me dicen: pues, ¿de qué estás hecho? Cualquiera se hubiera hecho en los pantalones, cualquiera. ¿De qué estás hecho? A lo que voy es esto: el día que yo regreso a casa, me entero desde que el primer día que fui secuestrado, desde el primer día, la oración se sostuvo 24 horas en la iglesia. Había filas de gente orando en las cuadras de alrededor, dentro de sus autos, en las banquetas, esperando una oportunidad que se desocupara una silla del auditorio. Y luego de pronto decían: hay 15 lugares, y 15 entraban, 20 salían, y otros, eran las 3 de la mañana, el auditorio lleno, orando, 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 orando. Eran las 2 de la tarde, eran las 10 de la noche, eran las 5 de la mañana, eran la 1 de la mañana, eran las 9 de la mañana, el auditorio lleno, lleno, lleno. Se desató un mover de oración tan impresionante. ¿De dónde salió ese mover de oración? De un tiempo de oscuridad. Si yo me quedo ahí diciendo: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Soy tu siervo, así me pagas. ¿Dónde está tu amor y tu gracia conmigo? Eso no lo provoqué yo. Obviamente no fui yo. Pero Dios metiendo su mano en la oscuridad y sacando materia prima para hacer una obra que jamás antes habíamos visto, que no tenía precedentes en nuestra iglesia. Había horarios en los que les decían: ¿saben que vamos a apagar los aires acondicionados? Han estado trabajando más de 30 horas, más de 40 horas, ya no es posible. Se están calentando el equipo de audio, los muchachos están cansados de cantar. Vamos a dejar solamente una grabación y el que soporte el calor con ventilador, y dentro de unas horas volvemos a encender el aire. La gente no se iba, estaba ahí de rodillas, clamando, orando. Se organizaron solos, hicieron cosas que jamás pensé que podían. ¿De dónde salió eso? A lo que voy es que el día en que yo vuelvo a casa, mi esposa tuvo que ir por mí a la sierra y tuvo que dar claves en los pueblos para ir pasando y llevando el dinero, y esa es otra historia. Cuando regreso a la casa, llego con ella y estoy tan agradecido con Dios, porque cuando llego veo a mi equipo principal de trabajo en la sala de mi casa. Llego y les digo: pues muchas gracias por estar aquí, pero ¿dónde están mis hijos? Y me dicen: en la recámara. Y mi esposa me suelta y entra corriendo a la recámara. Para cuando yo entro en la recámara, ella está frente a mí, tiene a mi hija a un lado, tiene a mi hijo a un lado, y están los tres abrazados y me están viendo. Cuando yo los veo, había esperado tanto ese momento, había soñado tanto ese momento, había creído tanto, había pedido tanto por ese momento, poder vivir ese momento de volverlos a encontrar. Cuando los veo, me les abalanzo y los abrazo tan fuerte, como que si quisiera que el calcio de sus huesos se metiera al calcio de mis huesos y hacerme uno con ellos. Y empecé a decirles: no saben cuánto los amo. Y agarraba el rostro de mi hija y la besaba, y las manos de mi hijo, y tocaba el pelo de mi esposa y besaba a mi esposa y acariciaba a mi hija y otra vez a mi hijo, y los volvía a abrazar, y ellos me abrazaban y estuvimos llorando, caímos de rodillas. Pasaron 5, 10 minutos, 15 minutos y ya no de rodillas, caímos al suelo y no los quería soltar, y ellos me besaban, yo los abrazaba, les decía cosas que hacía mucho tiempo no decía. Empecé a mostrar un corazón que hace mucho tiempo no mostraba con mi esposa, y les decía: no sabes cuánto vales para mí. Ahora me doy cuenta cuánto los amo, qué valiosa es mi familia. Y de pronto escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: Josué, ¿dónde aprendiste a hablarle a tu esposa y a tus hijos así? ¿Cuál fue la escuela que te enseñó a ordenar las prioridades correctas en la correcta dimensión? Yo dije: perdóname, Espíritu Santo, yo daba por hecho la vida, yo daba por sentado el amor de mis hijos,
Yo no valoraba a mi esposa. Claro que estaba agradecido, pero era tan liviano, pero era tan común, lo daba tan de por hecho diariamente. Yo llegaba, veía a mis hijos, uno estaba en la televisión, otros estaban con el iPad, otra con la computadora, y solamente me aseguraba que ya hubieran llegado. Ya cenaron, sí, no, vamos a cenar, y les levantaba una ceja, bien, bien, y vámonos cada quien a su recámara, y se acabó. Pero después de ese día aprendí a ver la vida desde otra perspectiva. Aprendí a ver la vida desde otro punto. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no podía desperdiciar mi vida. Te voy a decir algo, a partir de ese día ya no me molestaba, porque de pronto el auto que iba delante de mí no arrancó, ya está el verde y no arrancó, y ¿por qué? ¿Verdad? No, ya no tuvo sentido. No podía desperdiciar mi vida en tonterías así. No me enojaba. Oh Dios, ¿por qué me pasa a mí? No encontré estacionamiento cerca de la puerta del Walmart y ahora voy a tener que caminar 10 metros más. ¿Cuánta aflicción sufre mi alma? No, ya no. Pero ¿por qué? No entiendo si somos cristianos. ¿Y por qué no me saludó? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me llamaron a mi cumpleaños? ¿No se supone que hay amor en la iglesia? Ya no. Se te corrige la vida. Te pones en perspectiva. Aprendes a valorar lo realmente valioso. ¿Qué te quiero decir? Que todos necesitamos en algún momento una dosis de oscuridad que nos haga valorar la luz. Nunca estarás tan agradecido por tener un refrigerador con comida, aunque no sea la que tú quieres, a no ser que recuerdes los días en que abrías el refrigerador y lo único que había era un foquito y una jarra de agua. Esos días te hacen tan agradecido de recordar o de mirar cuando ahora tienes para comer. Ahí fue que aprendí a obedecer a Dios, aunque se me estuviera derritiendo el alma de miedo. Porque no fue el único secuestro. Sufrí otro secuestro después. El año pasado tuvimos una amenaza y nos dijeron: si no nos entregan 100,000 pesos mensuales, no los vamos a dejar operar como iglesia. Les vamos a quemar el Igle Kids. Les vamos a quemar a la iglesia con gente adentro. Se ve confrontada tu fe, tu llamado. Ahí es cuando tú dices: Señor, si tú no me llamaste, si solo soy un acomedido, si yo me puse, no fuiste tú el que me puso, aquí acabó todo. Aquí terminó todo. Escúchame. Yo no aprendí a orar con un piano. Yo no aprendí a orar en el tiempo sublime de la congregación. Hoy puedo decir con toda honestidad: aprendí a orar en ese pozo de muerte. Allí aprendí de verdad a pactar con Dios. Allí de verdad aprendí a confiar en Dios. Allí mi fe se ensanchó. Ahí mi confianza en Dios se estiró al punto que sentía que se rompía como una liga. Pero allí aprendí a ver lo que no había visto. Sabes que después de eso nos han llegado propuestas. Sabes que es demasiado peligrosa esa ciudad, ya la traen con ustedes. Nos ofrecieron irnos a Canadá y sabes que aquí tenemos una iglesia de habla hispana que necesita un pastor. Tienes escuela para tus hijos, tienes casa, tienes auto, vente para acá. Sabes que a no ser que tú entiendas que hay un sentido de propósito donde Dios te asignó, no te puedes mover por miedo, porque te saca el propósito de Dios o te saca el temor al hombre. No hay más. Pero está en riesgo tu vida y la de tus hijos. Siempre es un riesgo creerle a Dios. Pero es la oportunidad que le damos a Dios de sacar la materia prima para crear el siguiente gran milagro. Los lugares oscuros son materia prima en la mano de Dios.
cuando algo no te mata, créeme, Dios por ahí lo permitió para hacerte más fuerte. ¿Alguien puede decir amén? Son los lugares oscuros que convierten tu vida en la mejor versión de ti. Ahora te voy a decir algo: a mí no me gustan los tiempos oscuros, a mí no me gustan los tiempos de tinieblas, no me gustan, pero tengo que reconocer que son los tiempos de oscuridad los que han sacado la mejor versión de mi fe, lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi fe salió cuando creí que no iba a tener vida, cuando creí que ahí terminaba todo. Allí le dije: Señor, si una razón tienes para que yo siga viviendo, te prometo. Allí hice pactos con Dios. Allí puse en orden mi vida. El mejor lado de mi fe allí salió, ahí se estiró. No te quejes cuando haya momentos oscuros en la vida, porque en los lugares más oscuros de tu vida son los lugares y tiempos en que Dios está preparando la mejor versión para tu fe también, en el nombre de Jesús. Escúchame, Dios es Dios cuando las cosas van bien. Dios es Dios en medio de la luz y de la más hermosa claridad, pero Dios sigue siendo Dios en la más densa oscuridad de tu vida. Él nos está mordiendo las uñas, Él nos está tronando los dedos, Él no está nervioso, Él sigue reinando, Él sigue gobernando, Él sigue sentado en su trono, y sobre esa autoridad pende tu vida. ¿Cuántos pueden decir sí, Señor, gracias? De hecho, te voy a decir que necesarias son los tiempos de oscuridad, porque la belleza de la creación salió del desorden, de las tinieblas. Y cuando el Señor vio desordenado, vacío y en tinieblas, mete su mano y de las tinieblas saca la belleza de la creación. De una noche oscura en la que Gedeón creía que no amanecerían, de pronto el Señor les da la más grande victoria de esa densa noche oscura. Eran las 3 de la tarde, el día que está más alto el cenit del sol. Entre las 2 y las 3 de la tarde estaba claro, cuando de pronto el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, muere en una cruz. A la tierra le dio vergüenza de lo que estaba ocurriendo en su seno, y se apagó el sol, y en medio de la muerte y en medio de la oscuridad y de la tiniebla llega el Padre y mete su mano, y de esa oscuridad saca tu salvación y mi redención para gloria del Padre. ¿Por qué? Porque Dios conoce que hay ciertas cosas de tu carácter que no se van a poder cocinar en la comodidad. Hay ciertos elementos de tu carácter que no se van a poder cocinar en la luz, que requieren el horno de la oscuridad, el horno del fuego. La liberación de esa noche en la que estaban muriendo, era una noche oscura en la que estaban muriendo todos los primogénitos de Egipto. Y en esa noche de muerte y de oscuridad, Dios vuelve a meter su mano ahí y saca a la vida la de los primogénitos hebreos. Porque Él tenía un propósito. Porque a Él nada lo espanta. Porque a Él nada lo asusta. Alguien puede decir gracias, Señor. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Porque en la noche más densa, Él sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el control. En la noche más oscura, Él sigue siendo Dios. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que cuando llega oscuridad a tu vida, lo primero que te quita la oscuridad es la visión. Si fueran las 11 de la noche ahora, las 11 de la noche, y se fuera la luz en todo Cancún, y quedáramos absolutamente en oscuridad, y se viniera un terremoto, no nos mataría el terremoto, nos mataría la falta de visión, porque nos atropellaríamos. Lo primero que hace la oscuridad, sin embargo, en tu vida, es que te quita la visión del amor de Dios, del poder de Dios, y te engaña haciéndote creer que sirves a un Dios que está jugando contigo, que te está haciendo una mala pasada, que te está jugando una mala broma.
Porque entonces, ¿dónde está su bondad? ¿Dónde está su favor? ¿Dónde está su gracia? Así que, aunque no veas a Dios en tu economía, aunque no veas, porque hay tiniebla, a Dios en tus hijos, aunque no veas a Dios en tu matrimonio, tú tienes que saber algo: Dios sigue trabajando ahí donde tu vista no alcanza. Él sigue siendo Dios. Salmos capítulo 4 versículo 1 dice, David, ¿lo puedes leer conmigo por favor? 1, 2, 3. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en comodidad me hiciste crecer. ¿Eso dice? ¿Alguien dice amén? Sí, entonces eso dice lo que yo dije. Entonces no diga amén. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en el peor momento de mi vida, en la presión más angustiosa, en el hoyo más terrible, ahí ensanchaste mi fe, ahí crecí, ahí maduré, ahí mis huesos espirituales, el sistema de fe, el calcio que sostiene mi cuerpo de vida espiritual se fortaleció. En la angustia aprendí a conocer al Dios de luz, al Dios fiel, al Dios eterno, al Dios de gracia, al Dios de favor. Porque cuando hay mucha oscuridad, cuando van bien los negocios, cuando va bien el matrimonio, cuando va bien la empresa, cuando va bien, ¿quién quisiera pensar en Dios? Y si pensamos en Dios, es de manera ligera, sin compromiso, no más allá del bien que me puede hacer, hasta que te llega un momento difícil. Esos momentos en los que algunos vuelan a las estrellas y otros en el vuelo se estrellan. No hay más. Oh Dios de mi angustia, cuando estaba en angustia, de mi justicia, cuando estaba en mi angustia, me hiciste ensanchar. ¿Sabes por qué estaba escribiendo eso? Porque de pronto yo me imagino a David en una gran piedra, cuidando las ovejas allá en la montaña. Imagino recibiendo la revelación de la escritura y escribiendo esos salmos tan tremendos que cantamos. Y me imagino que él temblaba de la impresión de recibir esas ideas. Y él escribía y tocaba su guitarra y veía el atardecer, los colores púrpuras, rosados, azules del atardecer. El clímax del día era fenomenal. El ambiente era agradable, todo iba bien, la agenda se iba cumpliendo, cuando de pronto escucha que está gruñendo un león y dice: no es posible, tú prometiste guardarme, tú prometiste que nada me haría falta, ¿qué hace ese león aquí? Pero él sabe que si no baja por el león se llevaría una, después vendría por la segunda, y cuando acabara con todas vendría por él. Entonces él dice: no importa cómo lo haga, tengo que enfrentarme con el león. Y yo me imagino que agarró un pedazo de palo y baja y se trenza con el león y pelean. O sea, no era como agarrar un gato huraño, no, estaba peleando con un león. Y yo pienso que estaba a punto de morir David cuando el que muere es el león. Imagino que cae el león muerto y él sale con un pedazo de cuero cabelludo colgando, un hombro dislocado, la pierna que se le veían, quizá el músculo en vivo, chorros de sangre, y diciendo: no te pases, Dios, no se vale, no se supone que tú eres fiel, que tú estarías conmigo. Es que yo no entiendo por qué me pasa. Yo voy a la iglesia, yo escribo tu Biblia, yo escribo los salmos, ni así me agradeces, Señor. No se supone que yo soy tu siervo. ¿No es lo que viene a nuestra cabeza generalmente cuando no entendemos y si hemos confiado en Dios?
Y luego pasan unos días, no bien había sanado de las primeras heridas, cuando ahora se le aparece un oso. Oh, no, tú la traes conmigo, Señor, ya, esto es demasiado. Si con ese león, mira cómo ahora, ¿qué? Señor, no te me duermas, Padre. No dice tu palabra que no dormirá el que guarda a Israel. Mira, aquí te me estás durmiendo. No es posible que dejes a este oso pasar. Y me imagino que él dice, pero ni modo, tendré que hacer algo. Y agarra el palo que ya había olvidado y baja otra vez y se trenza con el oso. Un oso, no era de peluche, era de verdad. Pelea con él, le abre la boca, se la truena. Él no sabe de dónde vienen las fuerzas. Cuando él siente que está a punto, ya, y está hasta perdiendo el conocimiento, el que cae muerto es el oso. Y él dice, ay, Padre, no te pases, ¿cómo es posible? Es que no, esta sí ya no siento, que ya no la cuento, otra más. Señor, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? Y quizá el Padre desde el cielo está diciendo, es que lo que tú no sabes es que este es mi gimnasio, y el oso y el león son tus entrenadores. Porque un día no vas a matar osos ni leones, vas a matar gigantes. Pero no vas a poder matar gigantes si primero no te meto a mi gimnasio. No lo entendía. ¿Cuál es la oscuridad que estás pasando? Escucha solamente esto, por favor. Tienes un Dios que nada se le sale de control. Nada se sale de su control. Los que amamos a Dios, los que conforme a su propósito somos llamados, todo, diga conmigo, todo, aún los tiempos oscuros nos ayudan a bien. Aunque hoy no lo entiendas, todo tiene propósito. No todo lo entiendo, pero sé que todo tiene propósito. Yo no sé cómo entraste a ese problema en el que estás. Yo no sé cómo entraste a ese túnel oscuro del cual ya tú quieres salir. No sé cómo, pero lo que sí sé decirte esto: antes de que tú entraras, Dios ya sabía cómo sacarte de ahí. Él no hubiera permitido que tú entraras a esa prueba. Él no hubiera permitido que entraras a esa zona oscura si Él no supiera cómo sacarte de ahí. Eso significa que lo que estás pasando es temporal, es pasajero, es transitorio, es por un momento. Hay un propósito mayor y tu Dios lo va a cumplir. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dáselo tan fuerte como puedas. Hay un milagro bajando del cielo que tiene la dirección de tu casa. Hay un milagro bajando del cielo que tiene la dirección de tu negocio. La gente, sin embargo, que hoy tiene un milagro que testificar, escúchame por favor, la gente que tiene un milagro hoy que testificar, primero tuvo una oscuridad que atravesar. ¿Quieres tener milagros que puedas testificar? Necesariamente tendrás que atravesar por valles de oscuridad. No hay otro sistema, no hay otra forma, no hay otra manera. Puedes ponerte de pie un momento.